yo les hago la pregunta, si usted tuviera que generalizar y dar un concepto del libro de Hebreos, o sea, de lo que se trata, ¿qué usted respondería en una frase? El libro de Hebreos. Es diferente a los demás. Es diferente a la... ¿De qué se trata? Ah, ¿de qué se trata? En una frase que pudiera decir, en el libro de Hebreos se trata de esto. En una frase. El sacerdocio de Cristo. No. La fe. La madurez del cristiano. Eso de todo. El nuevo pacto. ¿La qué? La revelación de Dios a través de Mm. el nuevo pacto de gracia. Que ya se lo voy a decir. Es la supremacía de Cristo sobre todo. La supremacía de Cristo. O sea, aquí en esta carta vamos a ver la supremacía de Cristo sobre ángeles, sobre profetas, sobre el sacerdocio, sobre todo aspecto. O sea que si pudiéramos decir una frase que generaliza este libro, es estudiar a Cristo supremo por sobre todas las cosas. Y las cosas que se dicen de Cristo, hermanos, son sumamente importantes en este libro. ¿Por qué? Porque en eso están basadas nuestras doctrinas, lo que nosotros creemos acerca de Jesucristo, lo cual es no solamente importantísimo, sino primordial para nuestra salvación, el concepto que nosotros tenemos de Cristo. De cambiar y poner la Biblia para acá. Así que dijimos la semana pasada, después de haber dado la introducción con relación a los primeros versículos que habla de la manera en que Dios se revela al hombre, y precisamente en las revelaciones tenemos también ¿qué? Supremacía en Cristo. O sea que de la forma en que Dios se reveló, primero a través de la creación, luego a través de los profetas, Cristo viene a ser la supremacía de las revelaciones. O sea, y eso es lo que el Señor, lo que el libro va a hablar acerca de Cristo. Dejamos la semana pasada para tratar en esta semana 7 hechos acerca de Él que van a mostrar su grandeza y por tanto que es la revelación más grande que Dios nos pueda dar. Así que en el versículo, vamos a comenzar desde el 1 hasta el 4, leyendo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Aquí 7 hechos acerca de Cristo. El primero de ellos dice, Dios lo ha constituido heredero de todo. Ese es el primer hecho de Cristo. Fíjense, lo ha, está completamente en singular, ¿okay? Es solamente a Cristo. Y otra palabra importante es constituyó. O sea que no hay otra forma, no hay otros intercesores, solamente Jesucristo. Él fue el único que fue constituido como heredero de todo. Yo pregunto, ¿qué apoyo bíblico tienen los que creen que hay otros intercesores? ¿Dónde está su apoyo bíblico? Yo quisiera que mostraran en qué parte de las Escrituras encuentran un apoyo donde pueden decir que hay otros intercesores ante Dios. Cuando dice claramente aquí Hebreo que Él lo ha constituido a Él solo como heredero de todo. Y esta herencia no se limita a la tierra. Esta herencia abarca el universo entero y el mundo venidero. O sea, Él es heredero de todos los reinos. Nosotros a veces tendemos a pensar, ¿no?, que Satanás es él es el príncipe de este mundo, él es el que gobierna este mundo, pero él no es el rey soberano de este mundo. El rey soberano de este mundo es Jesucristo. Él reina sobre todas las naciones. Y es más,
aún los poderes del enemigo están completamente limitados y sometidos a la voluntad de Dios. Es decir, que Cristo es el único que ha sido constituido heredero de todos. Menciona aquí como que dice, Dios hizo el universo a través de Él y para Él. Como nos dice Juan 1:3, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y yo encuentro algo muy interesante con relación a esta segunda frase que acabamos de leer aquí. Dice, no solamente a quien constituyó el heredero de todo, sino por quien asimismo hizo el universo. Pero ¿por qué lo hizo y para quién lo hizo? Creo que Colosenses capítulo 1, el versículo 16 nos aclara un poquito más. Colosenses 1, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sabe qué me está diciendo a mí ese versículo? Que entonces yo, que soy parte de este universo, que soy una criatura de este mundo, yo fui creado para Él, para Cristo. Qué fácil a veces nosotros perdemos el propósito, el objetivo de nuestra vida. Inmediatamente que nos salimos, la vida carece de sentido por completo. Nuestra vida, nosotros fuimos creados exclusivamente para Cristo, para Él. Es cierto que nosotros nos podremos dedicar a muchas otras cosas, pero solamente aquellos que se dedican completamente a Cristo cumplen el propósito por el cual fueron creados y se sienten completos, se sienten satisfechos y felices en Cristo, porque para Él fuimos todos creados, fue para Jesucristo. Quiere decir, hermanos, que todo el tiempo que nosotros pasamos buscando de Dios, los ejercicios que nosotros podamos hacer, todas las actividades que podamos hacer para acercarnos al Señor, son las que verdaderamente valen la pena. Todo ese tiempo que pasamos con Jesucristo. El resto es tiempo perdido. Y a la vez el Señor ahora ha puesto la iglesia, la cual es de Cristo. Cristo la edifica, Él la constituyó, Él la edifica, esto es de Él. Quiere decir que el tiempo que le dedicamos a la iglesia es el tiempo que le dedicamos a Jesucristo. Y estamos cumpliendo entonces el sentir por el cual fuimos creados. Para mí es muy impactante el hecho de contemplar la inmensidad de este universo y pensar que en medio de este universo, con todas las maravillas que hay, todas esas son cosas inanimadas. Muestran los atributos y la gloria de Dios, pero son cosas inanimadas, hermanos. Sin embargo, en usted y en mí, Dios ha puesto una imagen. Y Dios está restaurando esa imagen a través de Jesucristo para Él. Quiere decir que podemos encontrar el propósito de nuestra vida cuando entendemos que Dios hizo el universo a través de Él, como dice aquí Hebreo, pero en otros pasajes bíblicos añade y para Él. No solamente lo hizo por medio de Él, sino para Él. Todo es para Cristo. Sigue diciendo la tercera frase que Él es el resplandor de su gloria. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Por eso que Juan lo pone como el Logos o la sabiduría personificada. Sí, Él fue un hombre y vivió y murió en Palestina, pero sin embargo es el Hijo eterno de Dios y la revelación suprema de Dios. Y estas son cosas y conceptos importantes que nosotros tenemos que tener acerca de Jesucristo. Dice también que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, o sea, la impresión de su ser. O sea, la imagen misma de su sustancia. O sea, como la gloria está en el resplandor, así la sustancia de Dios está realmente en Cristo. Cristo es su impresión, Cristo es su representación y corporización exacta. Lo que Dios es esencialmente se ha hecho manifiesto en Cristo.
Por eso, como dice Juan 14, del 5 al 11, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Cristo es como ver al Padre. O sea, Él ha venido a ser la imagen misma de su sustancia. Y después de esta explicación yo digo, ¿cómo hay personas que puedan negar la divinidad de Jesucristo? Porque si Cristo no es Dios, entonces ¿quién es? ¿Quién es? Si Cristo no es Dios, ¿quién es? Cuando el Señor habla aquí de esta manera, no sabemos que Jehová no le da la gloria de él a nadie. Así lo dice Isaías. Sin embargo, aquí dice claramente que no solamente es el heredero de todo, sino que Él es la imagen misma de su sustancia. Y sigue hablando de Cristo. Hemos mencionado 4 cosas ya. La quinta dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con esta frase estamos diciendo que Él es la voz creativa que hizo el universo. Y es donde entendemos nosotros, bueno, nosotros pudiéramos hacer cualquier cosa, pero para hacer cualquier cosa necesitamos la materia, ¿no es cierto? Para hacer cualquier cosita necesitamos la materia. Sin embargo, todo lo que nosotros vemos en este mundo, y ya nuestra mente puede mandarse a correr. Usted puede coger cualquier reino, sea el animal, sea el vegetal, sea el del mar, cualquier reino usted puede coger y usted queda impresionado porque es incalculable, no se puede ni contar. Sin embargo, todo eso, hermano, Él lo hizo con su voz, con la palabra de su poder. O sea que Dios no utilizó materia alguna. Él habló y la materia surgió de la nada, simplemente de su poder. Eso hay que creerlo por fe. Eso hay que creer por fe. Y entonces eso nos lleva a Génesis 1:1, donde la tierra estaba desordenada y vacía, y Él fue con el poder de su voz haciendo todas las cosas. Lo que me lleva también a mí a entender que Él es la voz que mantiene y sostiene el universo, llevando todas las cosas hacia la meta prefijada. Y eso también nos lo habla Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1, 17. No olvidemos que cada vez que dice cosas, está incluido usted y estoy incluido yo. Porque nosotros somos parte de esa creación que Él hizo. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Que no solamente creó el universo, sino también lo sostiene y lo mantiene. Hay muchas personas que creen que Dios no se mete en nada en lo que está ocurriendo en la tierra. Creen que ya Él hizo el mundo, pero Él ya no se mete en nada. Y no es así. Nosotros creemos que no solamente el universo Él lo creó, pero Él también lo está sosteniendo. Estamos hablando desde la mínima pulguita hasta la ballena más grande. Les provee, y eso es maravilloso, hermano. Esa cadena de comida donde un animal está sirviendo para que el otro se alimente, y a la vez nosotros nos alimentamos de ese, y cómo una cosa va llevando a la otra. La misma palabra nos habla muchas veces de ese sostenimiento de Dios. ¿No nos dice Cristo en Mateo que Él alimenta a las aves? Que Él viste los campos de flores. Vemos un Dios que no solamente creó el mundo, lo echó a girar, sino lo está sosteniendo. Y eso nos da a nosotros una gran lección. Por lo menos a mí me ayuda mucho en mi fe, porque el mundo en que estamos viviendo, los problemas, las tribulaciones, donde están apuntando es tratando de debilitar nuestra fe. Es contra la fe, tratando de poner dudas, tratando de que flaquemos, sin embargo, todo este conocimiento me va diciendo a mí que yo soy una criatura de Dios, pero desde el momento en que nací,
hasta el momento en que Él me lleve, Él es un Dios que me ha venido sosteniendo en todas las cosas. Y ahora añádele ser hijo de Él. ¿Viste? No solamente a todas las criaturas Él las sostiene. Por eso que por misericordia el sol sale para todos y la lluvia cae para todos. Pero entonces, a pesar de disfrutar del sostenimiento que Él es fiel en darle a las criaturas, entonces Él tiene una atención especial para con sus hijos. Es decir, que me va a ayudar a mí en todas las cosas. En todas las cosas me va a ayudar. Usted me va a decir, bueno, pero ¿y por qué sucede esto? ¿Y por qué sucede aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Hermano, Dios sabe lo que hace. Dios sabe exactamente lo que hace con los niños. Dios sabe exactamente lo que hace con el mundo. Y eso sí, Él soberanamente está rigiendo todas las cosas y las está sosteniendo. Pasamos de las funciones cósmicas del Hijo de Dios a las relaciones personales con la humanidad. Así que en estas funciones cósmicas vemos, número 1, que Él ha sido constituido heredero de todo. ¿Y de qué ha sido constituido Él de heredero? De todo el universo. De todo el universo y todo lo que hay en el universo. Él es el heredero de todo. ¿Por qué? Porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Por eso que cuando yo soy cristiano, no significa que yo estoy adorando a dos dioses diferentes, ni menos cometiendo idolatría. Seguir a Cristo es seguir a Dios, es seguir al Padre. Ellos son personas diferentes, pero un mismo Dios, una misma esencia. Y eso nos tiene que ayudar a nosotros a entender ese concepto de Cristo. Nos dice que Él sustenta todas las cosas. Primero, que Él creó las cosas, que Él sustenta las cosas. Y ahora, en la sexta frase dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Está refiriéndose aquí a la obra como sacerdote de su pueblo. O sea, a la oblación, a la ofrenda que Él hizo de sí mismo. Quiere decir, hermanos, que a pesar de que Él es la imagen misma de Dios, Él estuvo dispuesto a efectuar la purificación de nuestros pecados. Por lo menos eso a mí me ayuda, me anima a agradecerle, a servirle, a apreciarle en mi vida. De que si yo, sin merecerlo, y Él siendo lo que Él es, se humilló de la manera que Él se humilló para venir a efectuar la purificación de nuestros pecados, que sin Él no hubiera sido posible. No hubiera sido posible. Y en séptimo lugar dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La frase majestad en las alturas es una perífrasis de Dios. O sea, está hablando de la entronización de Cristo a la diestra de Dios, como menciona el Salmo 110:1. Miren, en Lucas 22:69, Lucas 22:69 habla desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Estar sentado a la majestad en las alturas, hermano, no podemos comprender esto, o sea, no podemos comprenderlo literalmente, no podemos pensar de que hay un trono y que Jesús está sentado literalmente, ¿okay?, al lado de ese trono a la derecha de Dios. O sea, son parífrasis de Dios, o sea, no se puede comprender literalmente, porque no es que Dios tenga una diestra física. Dios no tiene cuerpo físico, Él no tiene una diestra física. No es que Dios tiene un trono material, o sea, no podemos imaginarlo como muchas personas imaginan a la figura de Dios, quizás con un pelo blanco, una barba blanca, con una túnica blanca, nada de eso. Pues nosotros no podemos hacernos imaginaciones
ni materiales, ni corporales, ni físicas de Dios, porque Él no la tiene. Él es espíritu, Él lo llena todo. Entonces, cuando se dice que Cristo está sentado a la majestad de la diestra de Dios, lo que está es denotando la exaltación y la supremacía de Cristo, lo cual después vamos a ver cómo Pablo habla muy precioso de esta exaltación. Es aquí donde nosotros tenemos que ver que, hermanos, la Biblia, las personas hay que interpretarla de diferentes maneras, en la forma en que fue revelada la palabra, es como debemos de interpretarla. Hay partes en la Biblia que son completamente históricas, que simplemente están denotando un episodio histórico. Hay partes en la Biblia que son literales. Hay partes en la Biblia que son simbólicas y tipológicas. Y entonces todo eso hay que tener en cuenta a la hora de cuando encontramos una frase así: sentado a la majestad a la diestra de Dios Padre. Entonces, hay personas que pueden tomar esto literal. Inmediatamente que usted lo toma literal, ya se puede imaginar un trono, se puede imaginar una silla en ese trono y Cristo sentado en esa silla. Y no nos estamos dando cuenta que eso simplemente es un simbolismo de la exaltación y la supremacía de Cristo, como leemos en Efesios 4:10. Miren cómo Pablo lo expresa, esta exaltación de Cristo. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es a esta exaltación lo que denota cuando dice sentado a la majestad de la diestra en las alturas. Pero ¿por qué sentado? Esto también tiene un sentido simbólico. ¿Por qué? Porque los sacerdotes levíticos, ellos permanecían parados. ¿Y por qué permanecían parados? Porque nunca los sacrificios terminaban. Entonces el trabajo de ellos era continuo, y permanecían parados. Pero Cristo dice está sentado porque es un sumo sacerdote que una vez que presentó la ofrenda, la ofrendó una vez y ya para siempre. O sea, él no tiene que estar parado, él no tiene que estar continuamente ofrendando sacrificios, sino que lo hizo una sola vez. O sea, en eso está implícito el hecho cuando dice está sentado. O sea, no es que podemos pensar que Cristo está literalmente en una silla 24 horas todo el tiempo a la diestra de Dios. Eso es interpretarlo simbólicamente, pero no es así. Perdón, literal. Es en un sentido simbólico lo que está hablando aquí. En fin, a través de esos 7 hechos, la Biblia está denotando la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Después que en hebreo se hablan de estas 7 cosas, por eso es que termina diciendo en el versículo 4 que Él es superior a los ángeles. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Así que la semana que viene vamos a tratar de concluir y aplicar esta parte, porque más bien el estudio de hoy fue estudiar estos 7 hechos acerca de la persona de Jesucristo, pero definitivamente hay mucha aplicación para nosotros. Y que diga, la próxima semana, no hermano, la próxima semana vamos a tener culto bilingüe de oración, pero la próxima vez que nos reunamos vamos a volver a tomar este pasaje, vamos a tratar de hacer una conclusión, quizás aclarar alguna otra parte, lo que implica esta superioridad, la verdad central que encontramos aquí, y hallarle una aplicación a nuestras vidas.